Gloria a Dios. Alabemos al Señor con gozo, con alegría. El pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. David peleó contra el oso y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, él andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, y David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, él andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Tú también andas conforme al corazón de tu Dios? Danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Sí, Señor. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, él andaba conforme al corazón de Jehová. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Qué lindas estas alabanzas, qué lindos estos coritos, ¿verdad? Y qué lindo es lo que expresa, ¿verdad?, esta estrofa del coro. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Andas conforme al corazón de Jehová? ¿Tú estás andando dentro de la voluntad permisiva de Dios? ¿O irás avergonzado el día que te presentes delante de Él? Cuánta cosa, ¿verdad?, para reafirmar nuestros valores cristianos delante del Señor. Todos cometemos errores y esta mañana, escúchame bien, se han renovado para con nosotros sus misericordias. Voy a compartir una palabra que está aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. San Juan, capítulo 3, 14 y 15. Aquí nos va a hablar el Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Este versículo 15, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Saludamos a toda esa amada audiencia que está ahí en las redes sociales, en YouTube, los hermanos que nos ven en Facebook. Un apretado abrazo en Cristo Jesús. ¿Y para quién, pastor,
eran estas palabras que dijo Jesús, porque estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Ahora, en las Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, esto está como palabra del Señor. ¿Y a quién le dijo esto el Señor? A un anciano llamado Nicodemo, que era un principal en la sinagoga de los judíos. No era cualquier persona, ¿hola? No era cualquiera el que vino, era un principal entre los judíos, un principal de la sinagoga. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sabio razonamiento de este hombre principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Un razonamiento muy inteligente. Nadie podía hacer las señales que hacía Jesús y Dios no estaba con él. El tema es que Nicodemo, guardando todas las apariencias, vino en la noche para que no lo vieran, para no ser descubierto. Voy a encender algunas luces para tener más claridad aquí. Ahora sí. Dijimos que vino de noche. Y cuando Jesús vio que este hombre vino a él, cubriéndose, guardándose de todos los judíos de aquellos tiempos, él había entendido, su corazón latía fuerte cuando oía de las proezas, de los milagros, de las maravillas hechas por Jesús, y quería llegar a él y verle y transmitirle aquello que él sentía, que tenía que ser un hombre de Dios, porque nadie podía hacer tales cosas si Dios no estaba con él. Le responde Jesús en el versículo 3 y le dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí le tiró munición pesada a Nicodemo Jesús. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que le sale diciendo Nicodemo, un maestro de la sinagoga, un principal entre los judíos. Le dice en el verso 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo me imagino Jesús a Nicodemo: eres maestro de la sinagoga y no entiendes esto. A ver, gloria al nombre de Jesús. En el verso 10, vamos a leer, capítulo 3, verso 10. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le dice aún más en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Ahí Jesús le da una explicación de lo que era, y en el versículo 6 se lo dice con toda claridad, lo que era de la carne y lo que era el espíritu. Dice el verso 6, aleluya. Vamos a leer el 5 y el 6. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles, dice el verso 7, de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Tenía que haber en Nicodemo un nacimiento espiritual. Nicodemo tenía que ser tocado por el Espíritu de Dios para poder comprender las cosas que son espirituales. Quizás, amigo, amiga, que me estás viendo y oyendo en este momento, algunos tienen la capacidad de entender estas cosas, otros quizás no.
Las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Las cosas espirituales solo las puedes discernir en el espíritu. Si no estás tocado, si tu espíritu no está vivificado en el hombre interior por el Espíritu de Dios, tú no puedes comprender los misterios de Dios. Así que estas palabras eran de Jesús a este principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Y me encanta cuando Jesús toma esta explicación y le dice en el verso 14, el texto que leímos para hacer un mensaje breve, le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, renegaron contra Moisés, tenían fastidio de aquel maná tan liviano, querían comer carne. Cuando tuvieron sed, también le reprocharon a Moisés que venían por aquel seco y árido desierto, y dice que Jehová les dio agua de la roca del pedernal. Pero, ¿sabes algo? Cuando aquel pueblo se enojaba con su guía, con su líder, que era Moisés, dice que venía ira de parte de Dios con aquel pueblo que había sido rescatado de una vida de esclavitud. Vamos, que Israel era esclavo en Egipto por 400 años. Dios lo libertó. A veces Dios te hace libre, te libera de un vicio, te libera de una práctica que Dios abomina. Y luego que eres libre, parece que no te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, quizá de la droga, del alcoholismo, algunas mujeres de la prostitución. Y a veces para muchos hombres y mujeres es fácil olvidarse de dónde Dios los rescató, de su vana manera de vivir. Hay hombres y mujeres que olvidan con facilidad de qué los libertó el Señor, porque ya solamente les esperaba el infierno el día que partieran de este mundo. Entonces Jesús le dice: en aquellos tiempos, cuando en el desierto Jehová se enojó con su pueblo, mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo. El pueblo moría por el veneno de la serpiente. Tan cierto como eso, Jesús le dijo: ¿qué pasó ahí? Entonces, yo estoy parafraseando la escritura. Moisés clamó a Dios y dijo: pero Señor, ¿qué dirán a tu grande nombre? Que sacaste a este pueblo de Egipto, de esa vida de esclavitud, y los trajiste, los hiciste libres, los traíste al desierto, y ahora vas a dejar que mueran mordidos por esta serpiente. Y dice que Dios, que escuchaba el clamor de su siervo, porque quiero contarte, quiero decirte que Dios escucha el clamor de nosotros, sus siervos, cuando oramos por ti, cuando oramos por aquel otro, cuando vemos a alguien, ¿verdad?, que se ha debilitado en la fe, que se ha apartado de la iglesia, que ya no viene a la iglesia, que está apartado del evangelio, que se olvidó de la liberación que Dios le hizo. Muchas veces pasa y nosotros clamamos a Dios para que Dios, la ira de Dios no venga sobre esa persona. Pues déjame decirte, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y sabes, cuando Moisés clamó al Señor allí postrado, Dios le dijo: está bien, hazte una madera y una serpiente de bronce allá en la madera y deja clavado allí ese madero. Y todo aquel que fuere mordido por una serpiente, cuando mirare a la serpiente de bronce que tú has de poner en un madero, será libre de la muerte y del veneno de la serpiente. Y dice que cuando alguno era mordido, miraba aquel madero donde Moisés había levantado y había puesto una serpiente de bronce enroscada allá arriba. Y todo el que miraba a la serpiente que había levantado Moisés era libre del veneno de la serpiente y no
perdía su vida. Entonces aquí Jesús le explica, sabiendo que este hombre estaba en el pacto antiguo, que conocía esta palabra que yo te estoy dando. Le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo el que mire a él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Has puesto ahora tu mirada en la cruz del madero? ¿Has puesto tu mirada en aquel que fue levantado en el madero crucificado para perdón de nuestros pecados? Pues si el que miraba la serpiente de bronce que Moisés colocó en el madero no perdía su vida, aunque fuera mordido por el veneno letal de la serpiente, era sano y no hallaba la muerte solo porque había dado ese paso de fe y obediencia, de mirar hacia el madero en el cual Moisés había enroscado una serpiente de bronce. ¿Cuánto más en esto que Jesús le dice a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el madero, voy a parafrasear la escritura, así quien habla contigo va a ser levantado en el madero, para que todo el que mire a él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Me estás escuchando? Dale gloria a Dios. Bendecile y alabale con todas las fuerzas de tu corazón. Y a partir de hoy, y no quiero ser extenso en el vídeo, ya lo cortito, y vamos a seguir aquí en alabanza y oración. Acepta en este día aquel que derramó su sangre en el madero. Ora conmigo, Señor Jesús. Yo creo que fuiste llevado a la cruz por pecadores como yo, que entregaste tu vida, derramaste tu sangre, recibiste todos los azotes de látigo y aquella corona de espina, todo el daño que te hicieron, toda esa sangre que derramaste lo hiciste por pecadores como yo. Hoy te pido que me recibas en arrepentimiento como hijo o como hija de Dios y apuntes mi nombre en el libro de la vida. Yo te aseguro que si has hecho esto conmigo, o retrocedes luego el video, vuelves a hacer esta oración en plena conciencia y con tus facultades de que aceptas a Jesús como tu Salvador, de que tú también vas a mirar al madero, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte y quiero contarte que has pasado de muerte a vida, que ahora sos nada más que un peregrino, un extranjero aquí en la tierra, pero tu ciudadanía es celestial. Ahora, que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su luz y su rostro sobre tu vida, tu hogar, tu familia y todas tus cosas. Que el Señor te bendiga. Amén y amén, Señor.